Mi esposa envenenó a mi familia contra mí y se llevó a mi hija, pero años después, la verdad finalmente salió a la luz. Esta es una historia que nunca imaginé contar públicamente, pero después de todo lo que ha sucedido, siento la necesidad de sacarlo de mi pecho. Las últimas semanas han sido como una montaña rusa, y quizás alguien ahí afuera pueda ayudarme a entender si realmente soy el villano en todo esto. Yo, de 48 años, he experimentado un torbellino de emociones y situaciones durante la última década, y todo ha llegado a un clímax de maneras inesperadas. Todo comenzó hace muchos años cuando me casé con Laura, la madre de mi hija Emily. Laura y yo éramos novios de la secundaria y, al principio, nuestro vínculo parecía impenetrable. Éramos jóvenes, llenos de sueños y ansiosos por enfrentar el mundo juntos. Pero la vida tiene una manera de desgarrar incluso las relaciones más fuertes, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer las fallas en nuestra relación. Laura provenía de una familia adinerada, acostumbrada a una vida de lujo, mientras que yo crecí en un hogar más modesto. A pesar de nuestras diferencias, la amaba profundamente e hice todo lo posible por proporcionarle el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Pero, por más que me esforzara, nunca fue suficiente. El estrés de intentar cumplir con las expectativas de Laura pesaba mucho sobre mí, y nuestro matrimonio comenzó a deteriorarse. Nuestra relación se desgastó y discutíamos con más frecuencia. Noté que Laura parecía distante, como si su mente estuviera en otro lado. Intenté acercarme para entender que estaba mal, pero ella siempre me rechazaba, diciendo que todo estaba bien. Solo más tarde, durante los trámites de divorcio, descubrí la trágica realidad: Laura me había sido infiel varias veces durante nuestro matrimonio. La revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos. Todas esas noches que trabajé hasta tarde para mantener a nuestra familia, todos los sacrificios que hice para mantener nuestro matrimonio a flote, y ella me había estado traicionando todo el tiempo. A pesar del dolor y la traición, mi prioridad principal era Emily, nuestra hija. En ese entonces, tenía solo 11 años, y quería hacer todo lo posible para estar ahí para ella. Pero esa esperanza se desmoronó durante el acuerdo de divorcio. Laura estaba decidida a retratarme como el villano de nuestra historia. Me acusó de ser emocionalmente distante, desatento e incluso insinuó posibles abusos, todo lo cual era falso. Pero Laura era convincente y logró voltear a toda mi familia en mi contra, incluidos mis padres y hermanos. Todos creyeron su narrativa y asumieron que había hecho algo terrible para empujarla al adulterio. Parecía que estaba varado en una isla, sin nadie dispuesto a escucharme. La batalla en el tribunal fue desagradable, y a pesar de mis mejores esfuerzos, el juez se puso del lado de Laura. A ella se le otorgó la custodia total de Emily, mientras que a mí solo se me permitieron derechos de visita limitados. Laura incluso destruyó esas pocas oportunidades de visitar a mi hija. Frecuentemente olvidaba las visitas programadas, alegando que Emily estaba enferma o que tenía otros compromisos. Me ofrecía llevar a Emily a la escuela o ayudarla con sus tareas, pero Laura se negó a permitirme jugar un papel significativo en su vida. Mi familia, que siempre había sido cercana a Emily, apoyó a Laura y la ayudó a mantener a mi hija alejada de mí. Estaban decididos a eliminarme de la vida de Emily, y yo no podía hacer nada para detenerlos. Los años que siguieron fueron algunos de los más agonizantes de mi vida. Al principio, fue sutil. Emily dudaba en visitarme, prefiriendo quedarse con su madre. Aunque me dolía, intenté comprenderlo. Después de todo, los niños frecuentemente prefieren a un padre sobre el otro, ¿no? Sin embargo, pronto se hizo evidente que algo más siniestro estaba sucediendo. Emily llegaba a nuestras citas con una lista interminable de quejas, cosas que supuestamente había dicho o hecho y que me pintaban como el malo. Estaba perplejo, ya que nada de eso era cierto. Cuando intenté hablar con Laura al respecto, desestimó mis preocupaciones o tergiversó la conversación para hacer parecer que estaba loco o exagerando. Intenté durante años establecer una relación con Emily, pero se volvió cada vez más imposible. Las llamadas telefónicas no eran respondidas, las cartas eran devueltas sin abrir y mis intentos de visitarla eran recibidos con hostilidad por parte de Laura y mi familia. Parecían decididos a borrarme de la vida de Emily. Lo peor ocurrió cuando Emily tenía unos 13 años. Me dijo, de manera directa, que ya no quería verme. Lo dijo con frialdad, como si no significara nada para ella. Estaba devastado. Sabía que Laura había estado diciendo mentiras a Emily, pero no tenía corazón para arrastrarla a una batalla legal desordenada. Después de todo, ella quería quedarse con su madre, y separarla de ella solo empeoraría la situación.
No quería ser la fuente de más problemas en su vida, así que decidí retirarme a regañadientes. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Esperaba que algún día ella entendiera la verdad y volviera a mí, pero eso no sucedió durante mucho tiempo. Años después, gradualmente pero con firmeza, superé ese momento horrible en mi vida. Conocí a Megan y hubo una conexión instantánea entre nosotros. Debido a mis experiencias previas, nos tomamos nuestro tiempo para conocernos antes de casarnos. Megan tenía 2 hijos propios, así que pasé la mayor parte de mi tiempo con ellos, y juntos construimos una vida. Aunque adoraba a mi nueva familia, siempre había una parte de mí que se preguntaba por Emily. ¿Cómo estaría? ¿En qué se habría convertido? Intenté contactar a Laura varias veces a lo largo de los años para preguntar por Emily, pero nunca respondió. Traté de convencerme de que Emily estaba mejor sin mí, pero no podía deshacerme de la sensación de haberla abandonado. Entonces, de repente, Emily se puso en contacto conmigo. Ahora tenía 20 años y su mensaje fue breve y directo: quería verme y hablar. Dijo que necesitaba saber más sobre nuestra familia, incluido porque no estuve presente para ella. Mi corazón dio un vuelco al leer su mensaje. La posibilidad de verla después de tanto tiempo me puso nervioso, pero no iba a dejar pasar la oportunidad de ver a mi hija. Estaba asustado pero emocionado. Tal vez este era el momento que había estado esperando todos estos años. Planeamos reunirnos en un café tranquilo. Estaba nervioso mientras esperaba su llegada. Cuando finalmente entró, apenas la reconocí. Se había convertido en una hermosa joven, pero la rabia y la tristeza en sus ojos eran innegables. Claramente había estado cargando con mucho dolor durante bastante tiempo. Nos sentamos uno frente al otro, y la tensión era evidente. Emily no perdió tiempo en llegar al punto. Necesitaba respuestas que sabía serían difíciles de escuchar. Respiré hondo y comencé a decirle la verdad. No me contuve. Le conté todo, cómo su madre y mi familia habían envenenado deliberadamente su opinión sobre mí, cómo habían tergiversado cada situación para hacerme quedar como el malo, y cómo había trabajado tan duro para ser parte de su vida a pesar de todo. Le hablé sobre la infidelidad de Laura y las mentiras que dijo durante el divorcio. Pasé las siguientes 3 horas exponiendo los hechos de lo que había sucedido. Había traído registros judiciales, mensajes de texto y correos electrónicos que corroboraban mi historia. Quería que Emily supiera que entendía lo que le habían enseñado sobre mí a lo largo de los años y que yo no era el monstruo que le hicieron creer. Emily se quedó atónita mientras explicaba lo que había pasado. Creció creyendo que yo la había abandonado, que no me importaba lo suficiente como para ser parte de su vida. Para ella, fue abrumador descubrir la verdad. Podía ver que estaba asimilando todo, así que no la presioné para que reaccionara. Sabía que era mucho para procesar. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Me preguntó por qué nunca luché, por qué no hice más para quedarme en su vida. Esa pregunta me destrozó. Tuve que explicarle que no quería ponerla en el centro de una disputa judicial y que creía que dar un paso atrás era la mejor manera de protegerla. Quería que tuviera una buena infancia, incluso si eso significaba que me odiara por un tiempo. Pero la verdad era que lamentaba no haber luchado más. Lamentaba haber permitido que Laura y su familia controlaran la narrativa. Emily parecía estar entendiendo mejor lo que había sucedido. Estaba enojada, en parte conmigo, pero sobre todo con su madre. No podía creer que Laura hubiera hecho tantos esfuerzos para hacerse ver como la mejor madre. Emily se dio cuenta de que tenía que actuar. Dijo que quería confrontar a su madre y exponer todo ante todos. Me sorprendió, pero también me sentí orgulloso de ella por defenderse. Emily ya no era la niña pequeña que conocí hace una década, era una mujer fuerte, capaz de defenderse por sí misma. Al mismo tiempo, me preocupaba el impacto que esto tendría en ella. Respiré aliviado cuando dijo que no estaba segura de cómo proceder con nuestra relación, porque estaba acostumbrada a tener un padre ausente, pero que le gustaría que nos reuniéramos y habláramos más. 2 días después, Laura me bombardeó con llamadas y mensajes de texto llenos de ira. Al parecer, Emily la confrontó con la información que compartí. Laura estaba furiosa, acusándome de poner a Emily en su contra y arruinar su relación. No esperaba la siguiente acción de Emily. Me llamó ayer para decirme que iba a llevar a Laura a la corte por alienación parental. Tenía la intención de demandarla por el daño emocional causado por años de mentiras y manipulación. Laura ahora me llama constantemente, alternando entre exigir que convenza a Emily de abandonar la demanda y amenazarme. Mi familia también se está poniendo en contacto,
de repente queriendo arreglar las cosas y reconectarse. Estoy perdido. Por un lado, se podría decir que el hecho de que Emily finalmente conozca la verdad alivia parte de mi culpa. Por otro lado, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Junto con Emily, también tengo a Megan y sus hijos a quienes cuidar. En este punto de mi vida, no estoy seguro de si podría manejar otra vez el mismo estrés mental. Si bien Laura y mi familia deberían pagar por sus acciones, no quiero causar más sufrimiento o problemas. Estoy completamente dividido. Emily merece elogios por buscar la verdad y por intentar hablar en contra del maltrato que ha sufrido. Pero también me preocupa por ella. El sistema legal es duro, especialmente en casos familiares, y no quiero que sufra más de lo que ya ha sufrido. Desde la distancia, intenté apoyarla para que tomara sus propias decisiones y le hice saber que siempre estaría disponible para ella si me necesitaba. La tensión emocional que Laura y mi familia están causando es algo que ni siquiera puedo articular. Todo esto me hace preguntarme si, a pesar de esta compleja situación, hice lo correcto al decirle a mi hija la verdad sobre su madre y nuestro pasado. Sus consejos y opiniones serían muy valorados. Actualización 1. Hola a todos. Las cosas han empeorado, lo cual era bastante natural. Cualquier confrontación con Laura no sería simple, ya que no muestra respeto por nadie a su alrededor. Sabía que eso también incluiría a nuestra hija. Emily vino a nuestra casa después de su discusión con su madre. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Esta vez, se desahogó sin reservas. Nos contó todo, cada aspecto agonizante de su vida durante los últimos 8 años. Laura pudo haber obtenido la custodia, pero era evidente que no tenía idea de lo que significaba ser madre, y mucho menos cuidar a un niño. Emily relató cómo Laura ni siquiera estaba en casa la mitad del tiempo. A veces se iba por días, dejando a Emily para que se cuidara sola. Laura estaba intoxicada y actuaba de manera errática la mayor parte del tiempo que estaba en casa. Emily habló de noches en las que Laura llegaba furiosa, tirando cosas, gritando, e incluso culpándola ocasionalmente por sus propios errores e insatisfacciones. A medida que relataba estos eventos, la soledad y la ansiedad que debió haber experimentado rompieron mi corazón. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Emily nos contó 2 episodios que todavía la atormentaban. El primero ocurrió cuando tenía 13 años. Laura se había ido de casa sin dejar comida ni dinero, dejándola sola durante el fin de semana. Emily se quemó gravemente la mano mientras intentaba prepararse algo de comer. Estaba sufriendo mucho, pero cuando trató de llamar a Laura, esta no respondió. Siendo solo una niña, Emily tuvo que ir al hospital más cercano con su mano cubierta por una toalla, sola y aterrorizada. Esperó horas en urgencias antes de que una enfermera finalmente la notara y la atendiera. Emily me mostró la cicatriz en su palma, un recordatorio constante de la negligencia de su madre. Peor aún fue el segundo episodio. Laura había estado en una racha de alcohol durante semanas. Emily tenía 15 años en ese momento e hizo todo lo posible por evitar a su madre, hasta que una noche Laura se volvió agresiva. En un arrebato de ira, lanzó un vaso hacia Emily, que se rompió contra sus piernas, causándole heridas graves. Emily quedó en estado de shock y sangrando. En lugar de atenderla, Laura le gritó para que limpiara el desastre. Aterrorizada, Emily cubrió su pierna con una camisa vieja y fue nuevamente al hospital. Allí le tuvieron que poner puntos. Sentí una mezcla de emociones mientras Emily relataba estas historias, tristeza por todo el sufrimiento que había pasado y furia hacia Laura por someter a nuestra hija a este infierno. No era algo que hubiera sentido en años. Emily era joven y no merecía nada de esto. No merecía ser dejada sola, aterrorizada y herida. La persona que se suponía debía protegerla no debería haberla tratado como una carga. Esto era, sin duda, abuso físico y psicológico. Parecía irónico que las rutinas diarias de Laura incluyeran las mismas cosas de las que me había acusado para alejar a Emily de mí. Laura debería haberme permitido cuidar de Emily para evitar todo esto. Emily podría haber tenido una vida normal y feliz si Laura no hubiera estado tan absorbida por su egoísmo. A pesar de todo, Megan y yo escuchamos a Emily durante toda la noche. Nos aseguramos de que se sintiera cómoda y le hicimos saber que ahora estaba a salvo. Megan, en particular, consoló a Emily tomándola de la mano y diciéndole que nada de esto era su culpa. Tener a alguien que la consolara, que le dijera que era amada y que importaba, parecía ser muy importante para Emily. Luego, Emily me pidió perdón, en un momento que fue tanto triste como contradictorio. No tenía nada por lo que disculparse,
pero lo hizo. Admitió que me había alejado, que lamentaba haber creído todas las mentiras que su madre le había enseñado y que debería haber visto la realidad antes. Su voz temblaba mientras me decía que me había extrañado mucho durante todos estos años y que frecuentemente se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera vivido conmigo en lugar de con Laura. Le dije cuánto la había extrañado también, que nunca había dejado de pensar en ella, que nunca había dejado de amarla y que no necesitaba disculparse por nada. Laura había convertido todo en un escenario de manipulación y mentiras. Escuchar sus disculpas fue doloroso, pero también significaba que finalmente estábamos restableciendo nuestra relación después de todos estos años separados. También me di cuenta de que estaba cansado de huir de los conflictos familiares y de jugar a lo seguro. Aunque significara enfrentar un conflicto legal con mi exesposa, el bienestar de mi hija estaba en juego, y estaba decidido a obtener la disculpa y las reparaciones que merecía. Después de una noche inquieta de consuelo y conversaciones, Emily y yo trazamos un plan. Temprano a la mañana siguiente, íbamos a enfrentar a mi familia con todo, cada mentira, cada acto de negligencia, todo lo que Emily había pasado. Estaba cansado de que actuaran como si fueran la familia ideal mientras Laura había ayudado a arruinar los años de juventud de Emily. Los registros médicos, mensajes de texto e incluso algunos viejos mensajes de voz de Laura que Emily había conservado nos proporcionaban las pruebas necesarias. Era hora de decirles exactamente cuánto había costado su complicidad. Era hora de revelar la verdad. Emily parecía ansiosa, pero también pude detectar una determinación en sus ojos que no había visto antes. Iba a estar justo a su lado. Estaba lista para enfrentarse a ellos y defenderse por fin. Finalmente obtendríamos la justicia que ambos merecíamos, y sabía que, pasara lo que pasara, lo enfrentaríamos juntos. Sea lo que sea que ocurra, ustedes serán los primeros en saberlo. Significa mucho para mí que comprendan mis circunstancias y brinden comentarios constructivos. Esto definitivamente no es el final, así que volveré con actualizaciones. Actualización 2, hola a todos. Espero que todos estén fantásticos. Recordarán la confrontación familiar que Emily y yo habíamos planeado. Bueno, sucedió, y ciertamente fue memorable. Acepté hacer una visita sorpresa junto con mi hija. Vi el asombro en sus rostros tan pronto como cruzamos la puerta. Parecían incapaces de procesar el hecho de vernos juntos, unidos después de todos estos años. Nunca imaginaron que años de aislamiento, manipulación y engaño pudieran revertirse tan rápidamente. Sin embargo, allí estábamos, de pie uno al lado del otro, listos para enfrentarlos. El primer impacto pasó rápidamente, y se apresuraron a adoptar su habitual fachada de preocupación. La primera en hablar fue mi madre, con una voz teñida de falsa ansiedad. Preguntó a Emily si yo la había ofendido o hecho daño, una implicación que dolió. No porque me importara lo que pensaran de Laura, sino porque demostraba cuán firmemente habían abrazado su historia. Era una idea horrible, pero una que parecían sostener sin dudas, que yo sería capaz de hacer daño a mi propia hija. Quizás eso les ayudaba a justificar su propio comportamiento. Estaban rápidos en aceptar lo peor de mí. Pero Emily ya no era la niña asustada y confundida que Laura conocía, y yo no era Laura. Emily dio un paso adelante antes de que yo pudiera responder. Su voz era firme, llena de una fuerza tranquila que me llenó de orgullo. Les instó a abandonar el acto, a dejar de fingir que les importaba cuando, a lo largo de los años, no habían hecho nada para apoyarla. Sus palabras no vacilaban ni dudaban. Los enfrentó por su indiferencia, por quedarse de brazos cruzados mientras Laura la ignoraba y la maltrataba, y por contribuir a la ruina de sus primeros años. Observé cómo mis hermanos y padres luchaban por ocultar su incomodidad. Sus expresiones cambiaron de preocupación fingida a algo más parecido a la irritación. No les gustaba ser desafiados, y mucho menos por Emily, a quien todavía consideraban una niña, alguien que debía estar agradecida por cualquier migaja de atención que le hubieran dado. Pero Emily ya no era una niña, y no mostraba interés en sus disculpas vacías o explicaciones. Algunos de ustedes me han preguntado cómo Laura logró poner a mi propia familia en mi contra. Nuestra relación siempre ha sido complicada, llena de animosidades subyacentes y años de problemas no resueltos. Mis hermanos y yo nunca fuimos cercanos. Siempre había una sensación de competencia que corroía cualquier posibilidad de un vínculo real. En lugar de fomentar la armonía, mis padres siempre se alineaban con el hijo que les brindara mayor beneficio en el momento. Cuando Laura vino a ellos con la intención de divorciarme, lo vieron como una oportunidad para desahogar su resentimiento residual hacia mí. Nunca consideraron a Emily ni a mí, ni cómo eso nos afectaría.
Sus intereses estaban más en verme caer que en resolver viejas cuentas pendientes. Emily lo contó todo, cómo Laura la había abandonado, cómo había experimentado traumas y heridas mientras ellos miraban hacia otro lado. Pude ver la ansiedad creciendo en sus rostros. No estaban acostumbrados a ser cuestionados de esa manera, y menos por alguien a quien habían subestimado durante tanto tiempo. No solo fueron las palabras las que les dolieron, fue la manera en que Emily los responsabilizó, negándose a permitir que sus típicas frases vacías los absolviesen de culpa. Por supuesto, no mostramos todo lo que teníamos. No era necesario revelar todas nuestras cartas de una sola vez. Contábamos con mensajes de texto, registros médicos y otros datos listos para desmantelar su historia cuidadosamente elaborada. Por ahora, guardamos la mayor parte, mostrando solo lo suficiente para dejar claro que íbamos en serio. Esto era una advertencia, una proclamación de que habíamos terminado con sus reglas y que las cosas se pondrían mucho más serias. No era simplemente un estallido emocional. Salimos de la casa sin esperar respuesta. Nada de lo que pudieran decir haría alguna diferencia, nada desharía los años de sufrimiento y negligencia que permitieron. Emily dijo un último adiós mientras nos alejábamos. Les pidió que transmitieran el mensaje a Laura, avisándole que llegábamos con un caso algo pesado y que debía estar preparada para ello. Aunque el silencio que nos siguió al salir era opresivo, estaba cargado de palabras no dichas, el peso de lo que estaba por venir. Emily y yo habíamos trazado nuestra línea en la arena. No había vuelta atrás. La familia siempre había prosperado en la separación, en mantenernos separados y en conflicto. Pero ahora, con Emily y yo unidos, ellos eran los que tendrían que lidiar con las consecuencias. Quiero que sepan que siempre leo cada uno de los comentarios. Todos ustedes me han dado algunos de los mejores consejos, y su ayuda es extremadamente valiosa. Actualización 3. Hola a todos. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado y aconsejado. Basándome en esta narrativa, creo que finalmente estamos viendo un camino a seguir. Los últimos días han sido algunos de los más difíciles de mi vida, así que prepárense para una actualización larga. Tras el evento en la casa de mi familia, me puse en contacto con uno de nuestros abogados de inmediato. No estaba dispuesto a dejar que Laura se saliera con la suya después de todo lo que había hecho, no solo a mí, sino también a Emily. Sin embargo, Emily me sorprendió cuando mencioné la posibilidad de emprender acciones legales. Ella no quería más problemas legales en el futuro. Lejos de ser contradictorio, su decisión no se debía a que le faltara empatía o estuviera perdonando a su madre. Emily tenía otras responsabilidades ahora. Había pasado por mucho últimamente, pero tenía grandes planes para su futuro, y su vida académica estaba en auge. No podía permitirse el lujo de detenerse para demandar a su madre y lidiar con una disputa judicial. Como su padre, estaba realmente orgulloso de ella. Era una joven brillante y tenaz, con enormes posibilidades profesionales por delante, a pesar de todo lo que había sufrido. Sin embargo, también me sentí dividido. Una parte de mí quería que Laura pagara por sus acciones, que sufriera por el daño que había causado. Había arruinado mi vida, pero lo que encontraba imperdonable era el daño que le hizo a Emily al robarle una infancia normal y feliz. Sin embargo, respeté los deseos de Emily. A diferencia de su madre, su opinión contaba, y era algo que siempre tendría en cuenta al decidir qué hacer. Mientras negociábamos todo esto, ocurrió algo inesperado. 2 días después, la vecina de Laura apareció en nuestra puerta con un sobre. La vecina dijo que Laura le había pedido que nos entregara el correo, ya que estaría fuera de la ciudad temporalmente. Aunque no tenía idea de qué esperar, acepté el sobre y agradecí a la vecina. Dentro del sobre, había una nota de Laura, larga y llena de disculpas y explicaciones. Trataba de justificar su comportamiento. Hablaba de cómo perdió su trabajo, cómo se sintió sola cuando me fui, y cómo los eventos se descontrolaron desde entonces. Finalmente consiguió otro trabajo, pero pagaba poco, lo que la sumió en más miseria. Beber se convirtió en su mecanismo de afrontamiento. Dijo que nunca tuvo la intención de lastimar a Emily, que simplemente estaba tan perdida y abrumada por su propio sufrimiento. Laura continuó entrando en gran detalle sobre sus desafíos, tratando de retratarse como una mujer llevada al límite por circunstancias fuera de su control. Pero al leer la carta, solo podía concentrarme en lo vacías que sonaban todas sus palabras. Laura claramente intentaba justificar sus acciones y proyectar una impresión de victimismo debido a sus experiencias. Pero ningún grado de dificultad podía excusar su trato hacia Emily. Al final de la carta, suplicaba que no iniciáramos una batalla legal.
como muestra de amabilidad, prometió evitar a Emily. También ofreció pagar lo que consideráramos adecuado como reparaciones por el daño que había causado. Los ojos de Emily mostraron dolor tan pronto como le entregué la carta. Ella no había buscado esta disculpa, y definitivamente no era la resolución que se merecía. ¿Qué clase de madre abandona a su hija así y luego cree que el dinero podría compensar todos esos años de sufrimiento y negligencia? Para Emily, fue una terrible revelación. Sabía que necesitaría tiempo para procesarlo. Emily necesitaba espacio, y sabía que podía recurrir a Megan o a mí cuando estuviera lista. Megan se convirtió rápidamente en un consuelo para Emily. Mi esposa se convirtió en una figura de apoyo vital, y Emily comenzó a integrarse como parte de nuestra familia, desarrollando una relación cercana con los hijos de Megan. Aunque quería ayudar más, sabía que Emily ganaría más con el apoyo y la perspectiva de Megan para organizar sus pensamientos y sentimientos. Eventualmente, Emily vino a mí con su decisión. Rechazó emprender una demanda legal. No quería alargar más las cosas ni quedar atrapada en una desagradable batalla judicial. Quería liberarse de las sombras del pasado, empezar de nuevo y concentrarse en su futuro. Emily estaba lista para seguir adelante y sabía que esa era la decisión correcta. Aunque quería justicia para ella, ya había vivido bajo el peso de los errores de su madre durante suficiente tiempo. Ahora estaba lista para vivir su vida bajo sus propios términos. La decisión de Emily nos llevó a un nuevo capítulo. Comenzó a concentrarse más en sus estudios, dirigiendo sus esfuerzos hacia sus metas y sueños. Mientras Megan y yo negociábamos esta nueva etapa de su vida, seguimos apoyándola en todos los aspectos posibles, brindándole orientación y aliento. En cuanto a mí, todo esto parece un sueño. Las cosas no podrían haber concluido en una nota mejor. Ahora tengo 3 hijos y una esposa increíble a mi lado. Aunque el camino había sido largo y doloroso, finalmente nos habíamos reencontrado. Más que todo, esa fue la verdadera victoria en todo esto. Una vez más, agradezco todo su apoyo. Aunque ha sido un viaje increíble, creo que finalmente estamos en camino hacia la recuperación. Gracias por leer, y si aún no se han suscrito, por favor háganlo y activen la campana de notificaciones para mantenerse al tanto de más historias reales impactantes que suceden a su alrededor.